Hey, ¿qué onda? Soy Dano Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 131, La espada del fin, bonus. Comillas intentando huir. Comillas demasiado tarde. Gilgamesh arrojó la lanza que tenía en la mano. En un instante, todos sintieron que su visión se nublaba, y la punta de la lanza roja como la sangre floreció como una flor, pero también parpadeó y se movió como un relámpago en el aire, difícil de atrapar. Comillas soplo. Comillas a. Comillas puf, puf, puf. Maldita sea. Las reacciones de los ogros fueron realmente muy rápidas. Algunos optaron por retirarse, y otros pretendían recibir un golpe para intercambiar golpes con Gilgamesh. Sin embargo, tanto si retrocedían como si avanzaban, todos los ogros sentían un fuerte dolor en el pecho. Comillas, ¿acaso me traspasaron el corazón? Inevitable, capaz de atravesar el corazón y de infligir una maldición, la lanza demoníaca, única en la mitología celta, Gea e Volga. Este era el poder de la lanza demoníaca, Brionac, el prototipo del noble Pantasm de Cuchulainn. En casi un instante, atravesó los corazones de más de 10 ogros, arrebatándoles la vida. Por supuesto, la lanza demoníaca de la mitología no era efectiva en todas partes. Innumerables rayos de luz rojo sangre impactaron el enorme cuerpo de la emperatriz de hielo, pero simplemente no pudieron penetrarlo. Su aterrador poder defensivo ya había superado el alcance destructivo de la lanza demoníaca. Comillas TSK. Gilgamesh no esperaba que la armadura de la emperatriz de hielo fuera tan resistente, lo que le hizo abandonar su plan de seguir atacando con Brionac. Uf. Comillas, eso fue peligroso. Sion miró el gran agujero en su pecho. Si se tratara de cualquier otra persona, una lesión tan grave sin duda sería irreparable. Pero la raza de los ogros era diferente. Poseían unas habilidades regenerativas increíblemente aterradoras. En particular, el cuerpo púrpura, que provenía del poder de Sion, se encontraba entre los mejores. Aunque les cortaran la cabeza, siempre y cuando se la volvieran a unir a tiempo, los ogros del cuerpo púrpura no morirían, y mucho menos sufrirían una simple herida en el corazón. Comillas, ¿estás bien? Comillas, estoy bien. Comillas, una simple herida mortal no me quitará la vida. Gilgamesh observó cómo morían apenas 10 ogros, para luego reagruparse de inmediato y cargar contra él. Sabía que no era momento de contenerse, comillas, entonces déjame ver si puedes bloquear esta espada del fin mía. Análisis sintáctico, 60%. Por otro lado, Rin continuó supervisando el progreso del análisis del noble Pantasm. Cuanto mayor sea el nivel del noble Pantasm utilizado y mayor la cantidad, mayor será la velocidad de análisis. Al darse cuenta de esto, Rin ya no se contuvo y ordenó directamente a todos los ogros que atacaran juntos, sin darle a Gilgamesh oportunidad de respirar. Comillas, zumbido. Fue también en ese momento cuando una luz dorada increíblemente deslumbrante llamó la atención de Rin. Comillas, ¿qué es eso? Una luz dorada brotó desde detrás de Gilgamesh. Ante el cerco de tantos ogros, comparables a espíritus heroicos de rango A, la expresión de Gilgamesh era extremadamente sombría. Comillas, para hacer que este rey salte como un mono. Comillas, ahógate, por este rey, en este diluvio que acabará con el mundo. Desde el interior de las ondulaciones doradas, Gilgamesh sacó dos extrañas espadas doradas de gran tamaño, que se unieron para formar un arco largo. La espada del fin de Enki. Comillas, mirad. El infierno de la destrucción llena los cielos. Adelante. La oleada de Utnapishtim. Esto es lo que significa destruir el mundo. Espíritus heroicos, sufráis la maldición que la insolencia de desafiar al rey de los héroes ha traído sobre vosotros. La flecha salió disparada, no muy rápido, y los ogros pudieron evitarla fácilmente sin siquiera esquivarla. Pero pronto, una presión inmensa e indescriptible envolvió a todos desde arriba. Este nivel de noble Pantasm. Oye, 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 ¿hablas en serio? La mirada de Rin atravesó el cielo nocturno, contemplando el universo más allá del horizonte. Vio varias flechas con forma de montaña que convergían sobre la órbita de la Tierra. Comillas, Ojerpón. Ah. Rin no era tan tonto, no podía quedarse quieto cuando Gilgamesh estaba dando todo de sí. Cambiemos de posición, parece peligroso aquí. Comillas, Ojerpón, abre el camino. Entonces, Ojerpón rompió el espacio con un puñetazo y rebotó hacia adentro, abriendo camino.
Rin y la emperatriz de las nieves las siguieron de cerca, desapareciendo en un abrir y cerrar de ojos dentro del alcance de ataque de Gilgamesh. Comillas este tipo. Gilgamesh apretó los dientes con rabia al ver la reacción de Rin. Sin embargo, realmente no tenía forma de tratar con la otra parte. Comillas HMPH. Comillas una vez que elimine a estos peones tuyos, me ocuparé de ti. Así, mientras Gilgamesh sumergía su mente. Al instante siguiente, un circuito rojo transparente apareció lentamente sobre las cabezas de todos, del que emanaba una tenue luz. Comillas ¿qué es eso? Comillas esta magia siniestra. Por un instante, los habitantes de la ciudad de Fuyuki, sin importar lo que estuvieran haciendo, levantaron la vista al unísono. Observaron que, partiendo del templo Ryūdō en el monte Enzou, todo el cielo de la ciudad de Fuyuki estaba cubierto por este cristal rojo con forma de telaraña. Esta escena espeluznante aterrorizó a muchísimas personas, haciéndolas desplomarse al suelo, creyendo que el fin del mundo estaba a punto de llegar. Comillas no es bueno. La emperatriz de hielo sintió una amenaza mortal e inmediatamente decidió retirarse. Sin embargo, en algún momento desconocido, aparecieron a su alrededor numerosas ondas doradas. De ellas brotaron cadenas celestiales que ataron a la emperatriz de hielo capa tras capa, impidiéndole liberarse ni por un instante. Comillas ¿qué es esto otra vez? La emperatriz de hielo intentó romper las cadenas del cielo con fuerza bruta, pero descubrió que el poder dentro de su cuerpo estaba suprimido al extremo. Comillas maldita sea. Comillas no puedo liberarme. El poder, la energía mágica y otros medios perdieron el control bajo el sello de estas extrañas cadenas celestiales. Noble Pantasm, cadenas del cielo. Un noble Pantasm utilizado específicamente contra los dioses, y el noble Pantasm de mayor confianza de Gilgamesh. Cuanta más divinidad posea un individuo atado por las cadenas del cielo, más aterradora será la restricción que experimente. Gilgamesh ya lo había descubierto cuando Rin luchó contra Iskandar. Es decir, los ogros y las bestias bajo el mando de Rin poseían una divinidad extremadamente rica en su interior. En otras palabras, estas cadenas del cielo eran precisamente sus enemigos naturales. Una vez atados por ellos, era absolutamente imposible liberarse. Análisis sintáctico. 70%. La aparición de las cadenas celestiales provocó instantáneamente que el análisis de Rin avanzara significativamente, acercándose cada vez más a su finalización. Esa idiota, emperatriz de hielo. La emperatriz de las nieves estaba de pie frente a Rin. En ese momento se encontraban en las afueras del monte Enzou, un conjunto mágico preparado por Suna para Rin. Sin embargo, al ver a la emperatriz de hielo, que había estado recibiendo palizas desde su aparición, incluso la emperatriz de nieve no pudo evitar suspirar, llevándose la mano a la frente. Bien. A Rin no le importaba. En cualquier caso, después de esta batalla, todas las predicciones serían inútiles. En lugar de desperdiciarlos, era mejor dejar que se divirtieran. Además, la razón por la que Rin no tenía prisa en absoluto. Esto se debía a que cada vez que Gilgamesh eliminaba a un Servants, la energía mágica restante en su interior regresaba al cuerpo de Rin. Mientras la energía mágica permaneciera, Rin seguiría invicto. Y Gilgamesh, sin conocer la clave, solo estaba haciendo esfuerzos inútiles. Continuará. Capítulo 132, a toda máquina. Deténganlo. Comillas rápido. Comillas no dejes que active por completo este noble Pantasm. Bajo el liderazgo de Sion, una parte de los ogros continuó atacando, intentando interrumpir la liberación del noble Pantasm por parte de Gilgamesh. Su velocidad era muy rápida. Algunos incluso pretendían usar sus propios cuerpos para bloquear la liberación de este aterrador noble Pantasm. Comillas que esta flecha te aniquile, monstruo. Gilgamesh no les dio ninguna oportunidad y gritó inmediatamente en voz alta. De este modo, el espacio quedó sellado y el mundo entero se detuvo en ese instante. Las pupilas de Sion se contrajeron. Los movimientos de los ogros que la atacaron quedaron congelados en este mundo grisáceo. Comillas oh, no. La emperatriz de hielo no sabía que era la divinidad. Pero la situación actual superaba por completo sus expectativas. Indefensa, la emperatriz de hielo solo pudo activar por completo su energía mágica para fortalecer sus defensas, con la esperanza de resistir por la fuerza el ataque que se avecinaba. Comillas estallido. Al instante siguiente, el cristal rojo sangre se hizo añicos. Junto con ello, todo el cielo nocturno también se hizo añicos.
Casi al instante, una escena similar al gran diluvio que acabó con el mundo, propio de los mitos y las leyendas, llenó los ojos de cada ogro. No se trataba simplemente de maremotos, sino más bien de una destrucción y colapso fundamental de todas las cosas. Los ogros no tuvieron tiempo de reaccionar antes de que sus cuerpos fueran borrados por la flecha de Gilgamesh. Tras haber perdido sus formas manifiestas, los verdaderos cuerpos de los ogros abrieron los ojos. Esto es demasiado exagerado. Comillas, todo el monte Enzou ha sido borrado. En la proyección que se veía sobre las cabezas de todos, el monte Enzou, que originalmente se alzaba en un rincón de la ciudad de Fuyuki, había desaparecido por completo. Sin duda, el poder que Gilgamesh demostró en ese momento fue algo excesivo para un espíritu heroico. Comillas, ¿cuántas personas quedan? Todos los miembros del Escuadrón Sombra siguen aquí, pero tienen que ocuparse de Assassin y no pueden regresar por ahora. Comillas, ¿y los demás? Quedan algunos miembros del Cuerpo Púrpura, pero sus cuerpos están incompletos y necesitan tiempo para recuperarse. Pero a los demás clanes no les pasó nada, todos siguen vivos. Dentro de la aldea de los ogros que habían despertado acudieron inmediatamente a la plaza para ver la escena proyectada. Comillas, Sion sigue ahí. Morí. Sion salió de entre la multitud. Aunque muy a su pesar, podía aceptar ese resultado. No esperaba que ese tipo tuviera un noble fantasma tan poderoso. Lo subestimé un poco. A Sion no le importaba ganar o perder, al fin y al cabo, no era su verdadero cuerpo el que estaba presente. Ser derrotado por un enemigo en circunstancias restringidas fue un acto de fuerza mayor, algo inevitable. Ahora, solo podemos confiar en la emperatriz de las nieves y en Ogerpon. La oleada de daño de Gilgamesh dio en el blanco. Al menos Ice Empress, junto con Purple Corpsition, recibieron el impacto total del daño. Comillas, ¿a dónde se habrá ido ese tipo? Sacando un noble fantasma utilizado para la localización, Gilgamesh encontró rápidamente a Rin y sus huellas. Comillas, está él allí. Sin embargo, mirando a los ogros restantes. Aunque todos resultaron heridos, sus lesiones no fueron mortales porque no cargaron tan de cerca como el Cuerpo Púrpura. Haciendo cuentas, la gran jugada de Gilgamesh resultó en la pérdida de aproximadamente un tercio de los ogros. Sin duda hubo pérdidas. Pero decir cuán grandes fueron las pérdidas, eso no es necesariamente cierto. Rin aún conservaba el poder que podía asestar un golpe decisivo. Aunque continuaran consumiendo, Rin tenía tanta energía mágica recuperada que podía restaurar por completo a los ogros heridos a su estado óptimo de inmediato. Además, análisis sintáctico, 95%. La espada del fin incrementó mi análisis directamente en un 25%. Rin no sabía cómo describir este noble fantasma de Gilgamesh. Si hubiera que evaluarlo, este sería sin duda otro noble fantasma mundo comparable a Lea de Gilgamesh. Sin embargo, se puede siquiera extraer el noble fantasma del viejo Gilgamesh. Una cosa era poder desatar libremente los noble fantasmas desde la puerta de Babilonia, pero otra muy distinta era poder incluso sacar a la luz un nuevo noble fantasma mundo. Si Rin recordaba bien. Este noble fantasma debería haber sido un escenario descartado del antiguo Gilgamesh, ¿verdad? La bendición del hechizo de comando es completamente irracional. Rin pensaba lo mismo, pero no le importaban los ogros aniquilados por el torrente del fin del mundo. Era la emperatriz de hielo quien se sentía algo miserable. Tras haber resistido a duras penas los ataques de las 9 vidas, antes de que pudiera siquiera descansar un instante, se encontró con una combinación de bombardeo de 5 estrellas, cadenas celestiales y el torrente aniquilador del mundo de la espada del fin. Hay que decir que su HP era realmente grueso. HMPH, ¿sigues vivo? Gilgamesh flotaba en lo alto del cielo, y la mirada en sus ojos mientras contemplaba a la emperatriz de hielo se hizo mucho más clara. Recibir un golpe directo de Enki y solo resultar herido, no muerto. Este poder defensivo era el mayor que Gilgamesh jamás había visto. Hay que tener en cuenta que incluso un dios resultaría gravemente herido al enfrentarse a un ataque directo de Enki. Comillas, estallido. El cuerpo de hielo, semejante a una montaña, se hizo añicos, y una figura menuda cayó del cielo, regresando al lado de Rin. Debido a que Enki destrozó el caparazón del escorpión de hielo, las cadenas del cielo se desprendieron, lo que indirectamente liberó a la emperatriz de hielo, permitiéndole recuperar su poder. La emperatriz de hielo exhaló aire frío, con el rostro sombrío, maldita sea, ese tipo, sabía que no debería haberme transformado tanto. La chica estaba muy arrepentida. Originalmente,
Quería volver a su verdadera forma para fortalecer su poder de ataque. Pero ¿quién hubiera pensado que Gilgamesh sería tan astuto, desatando su movimiento final justo delante de ella? Tu consumo de energía mágica es muy elevado, emperatriz de hielo. Lo sé. La emperatriz de hielo no se obligó a sí misma, sino que se colocó conscientemente detrás de la emperatriz de nieve. Ahora, yo protegeré al amo, tú y Ogerpon id a ocuparos de él. Comillas, debes darle una buena lección a ese tipo de mi parte. En términos de fuerza, si la emperatriz de hielo luchara con mayor constancia, incluso si no pudiera derrotar a Gilgamesh, nunca estaría tan desaliñada. Solo se puede decir que la emperatriz de hielo fue verdaderamente imprudente. Casi se echó a perder la cabeza. Comillas, ¿cuánto más análisis se necesita? La emperatriz de las nieves le preguntó a Rin, quien respondió con calma, es solo el último noble fantasma. Si podemos expulsar a Ea, entonces Gilgamesh será inútil para nosotros. Comprendido. Al recibir la respuesta afirmativa de Rin, la emperatriz de las nieves dejó de reprimir su poder. No solo su propia energía mágica, sino también la parte que emanaba de los ogros. Con la combinación de ambas, la emperatriz de nieve finalmente alcanzó su máximo potencial. Comillas, retumbar. De este modo, una energía mágica brotó del cuerpo de la emperatriz de las nieves, transformando instantáneamente toda la ruina en un mundo de hielo y nieve. Todo era desolador, y el cielo y la tierra parecían estar cubiertos por una cortina blanco-grisácea. Los 3 ataques definitivos de la emperatriz de las nieves. Continuará. Capítulo 133, la emperatriz de nieve totalmente desatada, bonus. Danza nevada del hielo supremo. Esta era una técnica de dominio. Y a través del desarrollo de la emperatriz de las nieves durante este periodo, encontró una forma completamente nueva de utilizarlo. El mismo cero absoluto. Sin embargo, lo que era diferente era el énfasis. Si la función de la palma de la emperatriz era destruir la estructura material de todo lo que tocaba, impidiendo que siguiera existiendo. Entonces, la danza nevada del hielo supremo era similar al Mahapadma de Sdeat. Al congelar partículas microscópicas, creó un dominio equivalente a la detención del tiempo, lo que provocó que todo lo que se encontraba dentro de él estuviera en un estado de absoluta quietud. Por supuesto, excepto ella, y. Un paisaje muy bonito. Rin tampoco se vio afectado por esta medida. Él y la emperatriz de las nieves eran uno solo. Sus ataques no tuvieron ningún efecto en Rin. Y para efectos como la detención del tiempo, Rin se sincronizaría con la emperatriz de las nieves. Comillas por I. Ogerpon estaba viendo a la emperatriz de las nieves desatar este movimiento por primera vez, y en ese momento se sorprendió bastante. Comillas, ¿Ogerpon también está bien? La actuación de Ogerpon hizo que la emperatriz de las nieves dejara de lado su actitud desdeñosa. Solo se podría decir que esta jugada fue muy fuerte, pero a la vez no tanto. Si se trataba de seres que ya habían tocado la ley del tiempo, o que contenían inherentemente una energía aterradora, esta medida no era tan efectiva como la emperatriz de las nieves había imaginado. La emperatriz de las nieves flotaba en el aire, volando hacia Gilgamesh, que permanecía suspendido en el aire. Si fuera para matar al enemigo. Luego, tras desatar la danza nevada del hielo supremo, la emperatriz de las nieves atacaría inmediatamente a Gilgamesh con la palma de la emperatriz, aniquilándolo. Pero ahora, ¿no faltaba aún un 5% de análisis? Una vez reparada la puerta de Babilonia, el 5% restante se llenaría rápidamente, incluso sin Ea. Lo que la emperatriz de las nieves debía hacer era asegurarse de que Gilgamesh no hiciera más trampas durante este tiempo. Entonces. Comillas, ¿cómo responderás? La emperatriz de las nieves miró a Gilgamesh desde lo alto y dijo fríamente, antiguo rey, Gilgamesh. La conciencia de Gilgamesh no estaba congelada. Pero su cuerpo era incapaz de moverse. Incluso la puerta de Babilonia fue detenida por la emperatriz de las nieves, ya que su consumo de energía mágica no era elevado. Comillas MMM. De repente, la emperatriz de las nieves presintió algo y retrocedió rápidamente varios metros. Comillas zas. Comillas e. Lo que apareció ante la emperatriz de las nieves no era otra cosa que las cadenas del cielo que se habían utilizado anteriormente para inmovilizarla. Una cadena de plata tras otra se extendía por el aire, intentando capturar a la emperatriz de las nieves como la habían atado antes. Comillas, ¿no puede verse afectado por mi poder de hielo? Interesante, ¿es esta la peculiaridad de un noble Pantasmanti, divino? Oh, solo un poquito más, oh.
La figura de la emperatriz de las nieves era etérea y elegante, como una mariposa que se abre paso entre innumerables cadenas. Análisis al 100%. Comillas suficiente. Al ver que la resolución se había cumplido por completo, Rin le dio a la emperatriz de las nieves la orden final: ahora es inútil, mátalo. Bien. La respuesta de la emperatriz de las nieves fue muy tranquila. Comillas, maldito seas. Tras ser humillado de esta manera, la ira en el corazón de Gilgamesh se encendió por completo. Las líneas rojas de su piel estallaron con una luz deslumbrante, y de hecho usó su inmensa energía mágica para romper por la fuerza el dominio de detención del tiempo de la emperatriz de las nieves. Comillas, muere, mestizo. Gilgamesh agitó la mano y más cadenas celestiales se precipitaron hacia la emperatriz de las nieves. La emperatriz de las nieves no se atrevió a tocar esas cadenas. Ella, sin duda, menospreciaba a Gilgamesh, pero estas cadenas del cielo eran realmente un noble fantasma problemático. La emperatriz de las nieves tenía un presentimiento. Incluso si fuera ella, una vez atrapada por esas cadenas, perdería instantáneamente la mayor parte de su poder. En términos de divinidad, la emperatriz de nieve era incluso superior a la emperatriz de hielo. Por lo tanto, la emperatriz de las nieves solo pudo retirarse temporalmente, optando por evitar su filo afilado. Las cadenas del cielo son realmente muy poderosas. Pero su velocidad es demasiado lenta. Si no pueden atrapar a nadie, ¿de qué sirven incluso las cadenas más resistentes? La emperatriz de las nieves escapó fácilmente del cerco de las cadenas celestiales. Menos mal, ella también quería verlo. ¿Qué tipo de respuesta tuvo Gilgamesh en esta situación? Comillas, mmm. Así pues, bajo la atenta mirada de la emperatriz de las nieves, Gilgamesh metió la mano en su puerta de Babilonia y sacó un arma sumamente extraña. Probablemente era una espada. Tenía empuñadura y guarda, y su longitud era similar a la de una espada larga. Sin embargo, la parte equivalente a la hoja difería demasiado de la forma de un cuchillo o una espada. Era un cilindro de 3 segmentos, con la punta retorcida formando una hojarroma en espiral, y los 3 segmentos giraban lenta e interactivamente como una piedra de molino. Este objeto fue creado por los dioses antes de la aparición de los humanos, lo que demuestra específicamente la divina maestría de los dioses en el momento de la creación. Los 3 segmentos cilíndricos, con forma de piedra de molino, giraban con el movimiento de los cuerpos celestes, cada uno soportando un peso y una energía equivalentes a los movimientos de la corteza terrestre, moliendo y girando. La inmensa energía mágica que emanaba de ella desató un poder mágico inconmensurable y enorme que asombraría a cualquier mago de la era actual. Comillas, despierta, Ea. Ea, en la mitología mesopotámica antigua, el dios de la sabiduría, la magia, la artesanía, la curación y las aguas dulces que yacen bajo la tierra. Esta espada de la ruptura, llamada Ea, fue la espada primordial que presenció la creación del cielo y la tierra en la era del mito. La misión de la hoja original era dividir el cielo y la tierra, caóticos e indistintos, permitiendo que cada uno de ellos poseyera una forma definida. Comillas, Ea. Mientras Gilgamesh vertía toda la energía mágica restante del hechizo de comando en la espada de la ruptura. Al instante, una tormenta espacial aún más aterradora que la anterior inundación que destruyó el mundo arrasó en todas direcciones, como si quisiera devorar el mundo entero. Os contaré el principio. El cielo y la tierra se separaron, la nada alabó la creación, mi espada de la ruptura partió el mundo. Mortero de las estrellas, el infierno del cielo es la víspera de la celebración de la creación. Ahora morirás y guardarás silencio. Comillas, Enuma Elis. La onda expansiva desatada por la creación del cielo y la tierra ya superó a cualquier noble fantasma. Era un superpoder que destruía no solo cosas tangibles, sino también todos los fenómenos. Esta era la razón por la que el rey de los héroes podía situarse en la cima de todos los espíritus heroicos. Retumbando. El cielo se derrumbó, la tierra se hizo añicos, y mientras todo volvía gradualmente a la oscuridad de la nada, solo el espíritu heroico dorado permaneció en pie, sosteniendo la espada de la ruptura, con su figura radiante alzada hacia los cielos. Un poder increíble. Al presenciar la liberación de un noble fantasma tan impactante, la emperatriz de las nieves no sintió miedo. Por el contrario, ahora estaba inusualmente tranquila. Y en medio de esa calma, la emperatriz de las nieves sintió un atisbo de gratitud. Agradecida de haber aceptado la invitación de Rin y de haberlo seguido a otros mundos.
Si no hubiera salido de esa jaula llamada Tierra del Alma, ¿cómo habría tenido la oportunidad de luchar contra un oponente tan poderoso? Este ataque merece que use todas mis fuerzas para contrarrestarlo. Todo el cuerpo de la emperatriz de las nieves irradiaba un brillo mágico azul hielo, y detrás de ella, aparecieron de la nada los anillos dorados de los dioses. Estos anillos divinos se superponían unos a otros, con antiguas inscripciones que flotaban y se entrelazaban sobre ellos, como una magnífica obertura del comienzo de la creación, celebrando y alabando la escena de la apertura de los cielos y la tierra. Continuará. Capítulo 134, El telón de Gilgamesh. Liberación del alma marcial. Emperatriz del hielo gélido. Modo anillo de Dios. La apariencia de la emperatriz de las nieves sufrió un cambio drástico. Si la anterior doncella de las nieves era un espíritu de la nieve que caminaba entre los humanos. Entonces, cuando desató todo su poder, lo que reveló fue una nueva forma no más débil que el golpe destructor del mundo de la espada de la ruptura. Una majestuosa diosa se yergue sobre la tierra. Sobre su cabeza se extendía una galaxia deslumbrante, y toda la ciudad de Fuyuki parecía convertirse ante ella en un pequeño tablero de ajedrez. Comillas imposible. Comillas ¿cómo es posible algo así? El rostro de Gilgamesh quedó desfigurado de forma incomparable, la sangre brotaba de sus ojos y todo su ser, con los ojos desorbitados, rugió hacia la diosa que se encontraba en lo alto. Vos, vos, vos. Un gran número de cadenas celestiales emergieron de las ondas doradas y luego se precipitaron hacia la figura de esa deidad. Sin embargo, Chain Sofeaben se detuvo a la mitad y no avanzó más. Frente a la divinidad exhibida por la emperatriz de nieve, que casi hizo temblar incluso a las cadenas del cielo. Crack, crujido. Al escuchar el sonido producido por las cadenas del cielo, la expresión de Gilgamesh se fue ensombreciendo gradualmente. Las cadenas del cielo no tenían miedo. Simplemente le estaban pidiendo disculpas por no haber podido ayudarle a lidiar con los problemas causados por el dios. Mi queridísimo amigo. Gilgamesh bajó lentamente la mano, sus emociones se calmaban gradualmente, esto no es culpa tuya. Gilgamesh alzó la cabeza y contempló con serenidad a la emperatriz de las nieves. Su orgullo, la gloria del rey más antiguo de la humanidad, jamás le permitiría inclinarse ante un dios. Luchemos codo con codo una última vez. Mientras el fuerte grito de Gilgamesh resonaba, las cadenas del cielo comenzaron a enroscarse a su alrededor, como un joven de cabello verde con una túnica blanca, abrazándolo por detrás. Comillas retumbar. Y así, la palma de la emperatriz de las nieves descendió. Las tres habilidades definitivas de la emperatriz de nieve fueron desatadas simultáneamente por ella, dando origen a una nueva habilidad definitiva que superó a las tres habilidades definitivas. Y la tormenta espacial de la espada de la ruptura también descendió en ese momento. Las dos fuerzas chocaron en el aire. Afortunadamente, ambas partes mostraron cierta moderación, situando el punto de impacto a una altura de 1000 metros. De lo contrario, la energía liberada en ese instante sería probablemente comparable a la potencia de una docena de bombas nucleares explotando simultáneamente. Comillas, qué broma. Artoria le cortó la cabeza al último asesino de un solo espadazo. Observó la luz que casi convirtió toda la noche en día. La colisión de ambos creó directamente un nuevo sol. Esta aterradora escena fue presenciada no solo por la ciudad de Fuyuki, sino también por todos los magos de Japón e incluso del mundo entero. Por un tiempo, miedo, emoción, alegría, tristeza. Se desataron todo tipo de emociones. Fue también bajo estas circunstancias que el Santo Grial Mayor finalmente absorbió suficientes almas y energía mágica. Solo Frankenstein y Artoria permanecieron como espíritus heroicos legítimos. Las almas de 5 espíritus heroicos permitieron que el Santo Grial se manifestara con éxito. Lo siento, Rin. La emperatriz de las nieves descendió del cielo, y su cuerpo se disolvió en partículas azules cristalinas. Ese ataque, aunque aterrador, había agotado toda la energía mágica de la emperatriz de las nieves. La emperatriz del hielo gélido era originalmente la forma casi divina de la emperatriz de las nieves. Además, el anillo de Dios poseía el poder de cruzar mundos y trascender las reglas. 10 anillos divinos fueron liberados simultáneamente. El poder que emanaba de ellas no provenía únicamente de la proyección de la emperatriz de las nieves, sino también de la energía mágica de su cuerpo principal. Sin embargo, debido al desgaste provocado por la transmisión entre mundos, el 99,9% de esa energía se perdió en el proceso. Aún así, te he dado la victoria.
Trabajaste mucho. Rin le dio las gracias a la emperatriz de las nieves y luego observó cómo su proyección se alejaba. Los 10 anillos de Dios. Esta vez, Rin fue testigo directo del verdadero poder de esta habilidad exclusiva. Fue precisamente porque tenía esa baza que Rin se atrevió a ignorar a Gilgamesh y tuvo la confianza necesaria para afrontar cualquier situación imprevista. Además, esta medida no tuvo efectos secundarios. Como mucho, haría que la emperatriz de las nieves descansara durante un tiempo, y luego repondría lentamente los 10 nuevos anillos divinos. Por supuesto, esta medida también tenía ciertas limitaciones. Por ejemplo, la emperatriz de hielo también poseía esta habilidad exclusiva. Sin embargo, el control que ejercía la emperatriz de hielo sobre el poder era completamente incomparable al de la emperatriz de nieve. Sin comprender realmente esta habilidad, era imposible romper las limitaciones de las reglas e incluso del mundo, y usarla libremente como la emperatriz de las nieves. Emperatriz de las nieves. Al ver desaparecer a la emperatriz de nieve, la emperatriz de hielo pensó por un momento y luego miró a Rin, queriendo pedirle su opinión. Muy bien, emperatriz de hielo, tú también puedes volver. Rin le hizo una señal a la emperatriz de hielo para que no se quedara, ya que aún tenía a Ogerpon. Ogerpon, al igual que Snow Empress, tenía un noble fantasma de rango X. Además, Rin también podía invocar a los ogros del Escuadrón de las Sombras y a Artoria en cualquier momento. En este estado, incluso si tuviera que enfrentarse a otro Gilgamesh, no tendría miedo. Comillas Rin. Justo cuando se mencionaba a Artoria, la doncella ya había regresado apresuradamente, comillas ¿estás bien? No te preocupes, ya nos hemos encargado de Gilgamesh. Rin hizo un recuento de los Servants que aún seguían con vida. Todavía quedaban cerca de 100 lobos colmillo estelar y más de 100 ogros que aún poseían la fuerza para luchar. Muy bien, todos, prepárense. Se acerca el desafío final. Las palabras de Rin dejaron a Artoria muy confundida, comillas ¿el desafío final? De la que te hablé antes. Rin señaló el oscuro remolino en el cielo sobre la ciudad de Fuyuki, comillas ¿lo ves? Esa es la cuestión. Comillas ¿qué es eso? Debido al enfrentamiento previo entre Gilgamesh y la emperatriz de las nieves, Artoria ignoró este asunto de forma subconsciente. Al verlo, solo sintió una malicia inimaginable que emanaba del vórtice. Todo el mal del mundo. Rin no dio muchas explicaciones, sino que le indicó a Suna que llevara a Miko y Me a diferentes partes de la ciudad de Fuyuki para establecer barreras defensivas. Date prisa, el lodo negro transformado por toda la maldad del mundo caerá pronto. Comillas sí. Vayamos a ayudar también. Ahora que todos los enemigos habían sido eliminados, Frankenstein estaba de su lado y Artoria se había sometido por completo. Al acercarse el final de la Guerra del Santo Grial, ya no había necesidad de luchar. Continuará. Capítulo 135, Santa Doncella del Invierno, Justeace. Violeta. Comience el análisis. Rin llamó a Violet, quien usó su autoridad para conectarse con la raíz de Type, Moon a través del poder de las reglas del mundo cardinal. Junto a Rin, también fue invocado el cuerpo de Irisbiel. La mujer cerró los ojos, como si estuviera dormida, increíblemente tranquila. Comillas Irisbiel. Artoria se acercó para comprobarlo y descubrió que Irisbiel seguía inconsciente. Esto la preocupó bastante, ya que no sabía qué hacer. Su alma aún reside en toda la maldad del mundo. Primero debemos liberar el lodo negro. Rin también codiciaba todo el mal del mundo. Campo delimitado, noble fantasma de espíritu heroico. Rin había obtenido sucesivamente estos dos sistemas de habilidades principales. En cierto modo, su viaje esta vez podría considerarse completo. ¿Pero quién pensaría que tenían demasiado dinero? Todo el mal del mundo estaba justo delante de él. Y Rin tenía a Irisbiel, el santo grial menor, como recipiente. Según la explicación de Violet, podría usar a Irisbiel para salvar su alma y, al mismo tiempo, establecer una conexión con otra alma. A través de ella, Rin tenía una alta probabilidad de obtener también el poder de todo el mal del mundo. Comillas ¿hay algo que pueda hacer? Artoria ya había asumido el papel de caballero guardián de Rin. Simplemente manténgase alerta. Rin se encogió de hombros y luego buscó un lugar para sentarse entre las ruinas, no solo tú, yo tampoco puedo hacer nada. Inquietante. Artoria expresó lo que realmente pensaba. Déjalo en manos de Violet. Artoria se sintió un poco avergonzada. Ella realmente quería demostrar sus habilidades. Pero, mirando a Ogerpon y a los aproximadamente 50 o 60 ogros.
¿De verdad había un lugar para ella aquí? Artoria sentía que parecía un poco redundante. Por alguna razón, Artoria comenzó a preocuparse por su futuro. ¿Cómo podría una persona tan débil ayudar a Rin? Rin no sabía en qué estaba pensando Artoria. Parecía estar descansando con los ojos cerrados, pero en realidad, había estado prestando atención a la situación de Violet. Comillas maestro. Poco después, Violet habló repentinamente, la conexión se ha establecido. ¿Despierto la conciencia de la otra parte? Despiértala. Entonces, ayúdame a conectar. Con eso, Rin comenzó a sumergir su mente. Gradualmente, su conciencia, guiada por el corredor del alma construido por Violet, se adentró en una oscuridad nebulosa. Esto es. Lo que Rin vio fue una oscuridad infinita. Innumerables pequeñas montañas de mujeres desnudas se encontraban densamente dispersas por todo el mundo. Comillas son homúnculos de Innsbern. Rin había visto esa escena en el anime. Tras el caso de la Santa Doncella del Invierno, la familia Einzbern comenzó a crear homúnculos de forma continua. Lo que ahora se desplegaba ante Rin era la trágica manifestación de esta raza de homúnculos. Comillas, ¿quién eres? De repente, mientras Rin estaba aturdido, una voz clara y etérea provino de detrás de él. Rin se dio la vuelta. Vio a una hermosa mujer de ojos rojos, cabello plateado y vestida con la túnica celestial. Su apariencia era casi idéntica a la de Irisbiel. Sin embargo, sus temperamentos eran muy diferentes. En comparación con Irisbiel, que era como una hermana mayor que vivía al lado. La mujer que tenía delante era como una santa, alejada del mundo mundano, ajena a los deseos terrenales. Comillas Justeace von Einsbern. Comillas ¿quién eres? Justeace parpadeo, con la conciencia algo nublada. Mi nombre es Hitoshi Rin. Además, ¿recuerdas quién eres? Comillas a mí. Soy. Justeace estaba un poco perdida. No sabía dónde estaba ni qué se suponía que debía hacer allí. Su mirada se desvió, y Justeace vio las montañas de carne. No mostró ningún miedo. En cambio, como si hubiera pensado en algo, asintió con la cabeza en señal de comprensión. Comillas así que eso es todo, este es el mundo dentro del Santo Grial Mayor. Justeace finalmente recordó su identidad y sus últimos recuerdos de haberse sacrificado, comillas así que lo lograste. No, fracasó. Rin no vino aquí por la guerra del Santo Grial ni para explorar la tercera magia. Su propósito era claro, la mujer que tenía delante. Es más conveniente que lo veas tú mismo a que yo te lo explique. Rin extrajo un fragmento de memoria, lo condensó en una esfera de luz azul y se lo entregó a Justeace. MMM. Justeace no se negó ni sospechó. Ella ya estaba muerta, y su cuerpo se había transformado en el circuito mágico del Santo Grial Mayor, así que ¿de qué había que preocuparse? ¿Cómo podría empeorar la situación? Además, si Rin no hubiera aparecido aquí, su personalidad y su alma seguirían inmersas en el Santo Grial Mayor, lo que le impediría despertar. Esto por sí solo bastó para que Justeace le diera las gracias a Rin. Comillas, ¿es eso así? Han transcurrido 200 años. Para lograr la tercera magia, ellos y ellos. Todos. Comillas, ¿realmente vale la pena pagar ese precio? Para los magos, la tercera magia significaba obtener un inmenso poder mágico y un camino hacia la inmortalidad. El predecesor de la familia Einzbern fue un taller de magia fundado por los discípulos de un tercer mago. Utilizaron técnicas especiales para crear Justeace. Y ella era el símbolo de la tercera magia. Inmortal y poseedor de un inmenso poder mágico. Sin embargo, el milagro de Justeace no pudo replicarse en otros. En otras palabras, solo Justeace era inmortal. En cuanto a los demás magos, si querían alcanzar la inmortalidad, solo podían seguir explorando e investigando. Una y otra vez, año tras año. Demasiadas personas han malgastado sus vidas por esto, demasiadas personas se han sacrificado por esto. Justeace no sabía qué hacer. Para detenerlo, o algo más. Ella no lo sabía. Lo único que Justeace podía hacer era escuchar los deseos de todos. Continuará. Capítulo 136, 2 Irisbiel, bonus. En medio de las esperanzas de incontables personas, Justeace llevó a cabo su misión y se convirtió en el recipiente del Santo Grial. Ella nunca pensó en resistirse. Porque ni siquiera la idea de resistencia le fue inculcada por esas personas. No fue hasta que se sumergió en esa oscuridad y vio el lado oscuro de innumerables humanos que Justeace finalmente lo comprendió. Una vida patética. La valoración que Rin hizo de Justeace fue patética. Estuvo confinada en Einsbern.
El supuesto cabeza de familia no era más que un chivo expiatorio propuesto por los magos. Los homúnculos de Infern eran, en esencia, como una hoja de papel en blanco. Sin embargo, esta hoja de papel en blanco se manchaba fácilmente con impurezas externas. Por lo tanto, a los homúnculos no se les permitía salir al exterior, por temor a que cambiaran debido al mundo exterior. Irisbiel, debido a la aparición de Kiritsugu, desarrolló humanidad. Comillas, tú también quieres crear el Santo Grial y explorar la raíz. Justeace era un homúnculo, pero sus habilidades mágicas eran extraordinariamente elevadas. Casi de un vistazo, Justeace pudo sentir el poder de Rin. Esto era de esperar. Después de todo, el hecho de que pudiera venir aquí ya demostraba su naturaleza extraordinaria. No me interesa el Santo Grial. Rin dijo sin rodeos, en comparación, estoy más interesado en ti. Comillas, a mí. Sí. Rin sonrió y le tendió la mano a Justeace, comillas, ¿quieres venir conmigo y marcharnos de este lugar? Comillas, ¿puedo? Justeace alzó la vista, sus ojos parpadearon mientras miraba a Rin. La chica no sospechaba que Rin tuviera segundas intenciones. Aquí, bajo la atenta mirada de todo el mal del mundo, Justeace pudo ver las intenciones de Rin. Hablaba en serio, de todo corazón, y quería llevársela consigo. Comillas, por supuesto. Rin condensó otra bola de recuerdos. Justeace no dudó ni un instante, lo tomó y comenzó a leer. En su interior se encontraban los diversos mundos que Rin había experimentado, así como información sobre el mundo cardinal. Y a medida que Justeace iba asimilando esta parte del recuerdo, sus ojos se volvieron más brillantes. Al final, la chica agarró directamente la mano de Rin, comillas, por favor, llévame contigo, Rin-san. Entiendo. Rin chasqueó los dedos. No te resistas. Así es, Rin quería transformar a Justeace en un dependiente. Entre los participantes de la Cuarta Guerra del Santo Grial, la única a quien Rin realmente valoró y consideró digna de convertirse en su dependiente fue Artoria. Después de todo, ella era la heroína en la visión del mundo de Type, Moon. El valor de saber no necesita más explicación. Sin embargo, la aparición de Justeace fue una grata sorpresa inesperada. La Santa Doncella del Invierno, el milagro de la tercera magia, el recipiente del Gran Grial, un homúnculo inmortal que había vivido durante casi 1000 años. Ya fuera por su apariencia, su temperamento o su potencial, cumplía con los requisitos de Rin para ser una dependiente. Tras transformar con éxito a Justeace en una dependiente, Rin tomó la mano de la chica y caminó hacia adelante, vámonos, te sacaré de aquí. Los dos caminaron a través de la montaña de carne apilada por los homúnculos. Delante, un rayo de luz pasó gradualmente de tenue a brillante, hasta iluminar por completo este mundo silencioso y aterrador. Justeace giró la cabeza. Detrás de ella, innumerables homúnculos idénticos a ella la miraban fijamente. Sus ojos estaban llenos de resentimiento y celos, así como de renuencia, envidia y súplicas por la capacidad de Justeace para escapar del mar amargo. Excepto Irisbiel. Rin le había prometido a Artoria que salvaría a esa mujer. Así que, antes de esto, Violet ya se había estirpado el alma. Si no hubiera ocurrido nada inesperado, la verdadera Irisbiel ya debería haber despertado. Pobres niños. Justeace volvió a girar con determinación, siguiendo de cerca a Rin. No tenía intención de abandonar a estos homúnculos creados a partir de su plantilla. En cierto modo, todas eran sus hijas. Espera un poco más, solo un poco más. Comillas, sin duda te salvaré. Tras soportar el dolor y la tristeza de innumerables hijas, Justeace volvió a abrir los ojos. Entonces, vio a Rin. Y también vi la ciudad de Fuyuki, cubierta por el lodo negro de todo el mal del mundo. Comillas, ¿qué ha pasado aquí? El Justeace actual no era un cuerpo espiritual. Ahora que Violet casi lo había analizado, en el momento en que Rin logró capturarla, Justeace ya no pertenecía al mundo Type, Moon. Por lo tanto, recuperó su cuerpo físico una vez más. En cuanto a obtener más poder, Rin aún necesitaba traerla de vuelta al mundo cardenal y que la voz del mundo la completara. Comillas, Irisbiel. Por otro lado, Artoria sostenía a Irisbiel en sus brazos. Comillas, eso es genial, por fin estás despierta, Irisbiel. Irisbiel abrió lentamente los ojos, y tras un momento de confusión, sus pupilas rojas comprendieron gradualmente su situación. En realidad, había escapado de ese mundo aterrador. Comillas, sable. Irisbiel apretó con fuerza la mano de Saber, con el corazón lleno del persistente temor al mundo que se escondía dentro del Santo Grial.
Innumerables cadáveres, personas idénticas a ella, esos ojos increíblemente vacíos. Todo fue como una pesadilla. Especialmente después de eso, por lo que vio con respecto a la elección de Kiritsugu. Está bien, Irisbiel, ya está bien. Artoria consoló a Irisbiel, mientras observaba cómo toda la maldad del mundo cubría el cielo. Debido a la barrera de Suna y otros, todo el mal del mundo no cayó, sino que simplemente flotó en el aire. El lodo negro, cargado de emociones negativas, era como tentáculos retorcidos, que constantemente mostraban sus colmillos y garras contra la barrera, queriendo destruirla y luego devorar a los seres vivos de la ciudad de Fuyuki. Comillas, ¿es este el Santo Grial? Al ver con sus propios ojos el lodo negro que brotaba del Santo Grial, Artoria perdió por completo su interés en la máquina que concede deseos, sentirme atraída por algo así. En efecto, ya sea como rey o como caballero, no estoy capacitado para ello. Lo que dijo Rin era cierto. El Santo Grial era una estafa. Resultaba ridículo que hubiera estado tan obsesionada con luchar por el Santo Grial. Pensándolo ahora, suyo del pasado era verdaderamente ridículo. Ya está contaminado hasta este punto. La aparición de Justeace atrajo de inmediato la atención de las dos mujeres. Comíllase. Artoria miró a las dos con sorpresa. Tú, Irisbiel, ¿por qué te pareces a ella? Irisbiel se quedó atónita solo un poco antes de comprender la identidad de Justeace. No, debería decirse que me parezco a ella. Continuará. Capítulo 137, Reglas de la reencarnación. ¿Comillas qué? Artoria estaba confundida, completamente incapaz de comprender la situación actual. Eres Irisbiel, ¿verdad? Justeace se acercó a Irisbiel y la ayudó a levantarse. Sé todo sobre tu situación gracias a Rin. De hecho, no fue gracias a Rin, sino que, dentro del Santo Grial, Justeace había visto todo lo que Irisbiel había experimentado. Pero ella no lo dijo. Porque ese recuerdo era demasiado pesado para Irisbiel. Lo siento mucho, todos ustedes sufrieron. Todos eran homúnculos, y Justeace podía entender a Irisbiel. Cuando este asunto termine, yo personalmente acabaré con todo esto. La retorcida voluntad de Einzbern, ya era hora de que terminara. Pero antes de eso, Justeace también tuvo que ayudar a Rin y Violet a resolver el problema de todo el mal del mundo. Comillas, ¿qué deberíamos hacer? Rin le preguntó a Violet, quien respondió, es un problema, pero también una oportunidad. Todo el mal del mundo proviene del poder del Santo Grial. Aunque ha sido profanado, aún conserva un profundo resentimiento. La energía negativa también es un tipo de energía. Para Violet, que es el espíritu del mundo, esto no supone ninguna presión. Por supuesto, Violet consideró más opciones. Ya dije antes que la existencia de Justeace puede ayudarnos a filtrar las impurezas de nuestras almas. Pero las impurezas no desaparecen por arte de magia. Violet, por lo tanto, necesitamos construir un sistema cíclico, haciendo de todo el mal del mundo un vínculo utilizable. En la concepción de Violet, Rin, Justeace y todo el mal del mundo. Entre los tres se formará una estructura triangular estable. Todo el mal del mundo se divide principalmente en dos partes, el mal subjetivo y el mal objetivo. En pocas palabras, el mal subjetivo proviene principalmente de seres sensibles con autoconciencia. Como por ejemplo, los seres humanos, los cerdos y los perros que son sacrificados, y los animales que no pueden sobrevivir. Por otro lado, el mal objetivo puede entenderse como la destrucción del medio ambiente, el resentimiento y la insatisfacción de la gran naturaleza hacia todos los seres vivos. El mal generado por los humanos es un mal relativo. Y el mal generado por el mundo es el mal absoluto. El mal relativo y el mal absoluto, en conjunto, constituyen todo el mal del mundo. Mientras Violet hablaba, simultáneamente recurría al poder de Justeace y se conectaba con todo el mal del mundo. Al instante siguiente, Rin vio cómo el lodo negro que se extendía sin control comenzaba a calmarse. Así es como funciona, según entiendo. Justeace se acercó a Violet y luego fusionó el lodo negro, transformado a partir de todo el mal del mundo, con su sombra. Esto es. Rin sentía curiosidad por la escena que tenía ante sí. Pero antes de que pudiera preguntar, Justeace juntó las manos sobre su corazón, condensando una esfera de luz blanca pura y sagrada. Comillas alma. Tras convertirse en una semilla del señor demonio, la sensibilidad de Rin hacia las almas aumentó enormemente. Sin duda, esa luz blanca que tenía ante sí era el producto de la condensación de innumerables almas. Sí. Justeace, he despojado a las almas que estaban sumergidas en todo el mal del mundo.
Tras la eliminación de las almas, el lodo negro se convirtió por completo en energía negativa inconsciente. La energía, al igual que el poder, no tiene un bien o un mal absolutos. Depende de la persona que utilice el poder. Así pues, Rin, puedes entender todo el mal del mundo, del que las almas han sido despojadas, como un tipo especial de poder. Violet dijo esto, pero a Rin le preocupaba más la función de este grupo de almas. Esto no se puede absorber, ¿sabes? Justeace explicó, estas almas aún conservan sus recuerdos y su esencia espiritual de antes de su muerte. Si los absorbes, Rin, tu ser se verá afectado, y eso es demasiado peligroso. Justeace afirmó que el proceso de introducir almas en Aldeworld Seville y eliminar la energía negativa que contienen se denomina filtración de almas. Y separar las personalidades y la conciencia de las almas restantes es la verdadera purificación. Primero fíltralo una vez, luego purifícalo por completo. De esta forma, lo que se obtiene es una energía del alma incomparablemente pura y un núcleo espiritual llamado yo. Comillas núcleo espiritual, el núcleo del alma. Rin sentía que lo que la gente llamaba reencarnación no se refería al alma, sino a ese núcleo espiritual. Sí. Justeace bajó la cabeza, dos cintas rojas sondeando al viento, mi concepto está almacenado dentro de este núcleo espiritual. Cuando se trata de resucitar a los muertos, ¿cómo se demuestra que la persona resucitada es realmente ella? La esencia espiritual es la respuesta. El núcleo espiritual posee singularidad y no se ve afectado por el tiempo, el espacio ni siquiera por las reglas. Por lo tanto, el núcleo espiritual no puede ser alterado por el sentido común. Una vez que Justeace complete la separación del núcleo del alma, el núcleo espiritual desaparecerá bajo la presión del poder de las reglas. En términos que todos puedan entender, significa que ha entrado en reencarnación. Comillas ¿reencarnación a qué mundo? Rin, comillas es el mundo Tipe, Muno el mundo cardinal. Donde se complete la purificación, el núcleo espiritual se reencarnará en ese mundo. El sistema de reencarnación existe en todos los mundos y es una de las reglas fundamentales que comparten innumerables mundos. Y poder interferir con la lógica subyacente del mundo. Para poder hacerlo, hay que alcanzar al menos la altura de un dragón rey estelar. Creando núcleos espirituales, destruyendo núcleos espirituales. Este es un reino que solo los verdaderos dioses pueden tocar. MMM. Rin no tenía intención de indagar en el paradero del núcleo espiritual. Tras haber perdido la energía del alma y con la personalidad separada, se puede decir que el núcleo espiritual, después de la reencarnación, se ha convertido por completo en otra persona. No solo eso, sino también por la falta de energía del alma. Tras su reencarnación, no adquirirán mucho talento. Antes de acumular suficiente energía anímica, solo pueden existir como personas comunes y corrientes, reencarnándose una y otra vez. Ciudad de Fuyuki, acabemos con esto aquí. Finalmente, tras resolver el problema de Inzvern, podemos volver al mundo cardinal. Rin dijo esto, se acercó a Irisbiel y le preguntó, esta debería ser nuestra segunda reunión, Irisbiel. Hola. Frente a Rin, Irisbiel estaba visiblemente nerviosa. Comillas ¿quieres que te ayude a encontrar a Emilia Kiritsugu? A Rin no le interesaban las viudas, pero enviar al Buda al oeste era una forma de darles algo de prestigio a Artoria y Justeace. No hay necesidad. Al oír el nombre de Kiritsugu, un destello de odio apareció en los ojos de Irisbiel, no quiero volver a ver a ese hombre. Comillas. Comillas ¿qué está sucediendo? Rin se sorprendió un poco, ya que no esperaba que Irisbiel dijera esas palabras, comillas ha ocurrido algo que desconozco. Continuará. Capítulo 138, adivina quién ha vuelto. Es todo el mal del mundo. Justeace compartió en voz baja con Rin la razón por la que lo sabía. Resultó que el Santo Grial descendió justo ahora. Todo el mal del mundo eligió a los dos últimos maestros restantes, preparándose para dejarles ver la malicia que desbordaba en el Santo Grial. Sakura, al encontrarse dentro del campo delimitado de Rin, no se vio afectada. Pero Kiritsugu no tuvo tanta suerte. Al igual que en el anime, Kiritsugu cayó en una ilusión y fue torturado por el dilema del tranvía. Luego, la elección entre Maya, Iria e Irisbiel. Primero mató a Maya, luego disparó a Ilia y finalmente estranguló a Irisbiel hasta la muerte. En otras palabras, por Irisbiel, Kiritsugu, por sus ideales, por su sueño de ser un héroe de la justicia, la abandonó personalmente a ella y a su hija. Por mucho que Irisbiel se preocupara por Kiritsugu antes, ahora detesta profundamente a este hombre. Rin.
Artoria, apoyando a Irisbiel, suplicó. Comillas, puedes llevarte a Irisbiel y a Ilia contigo. Bien. Rin se encogió de hombros, en realidad no le importaba. En fin, el campo delimitado era tan vasto, con un solo Sakura, y al atravesarlo con un grupo de personas, no había mucha diferencia. Además, era fácil mantener a Irisbiel y a su hija. La ciudad, ya consolidada, no carecía de estos pocos recursos. Quizás sería buena idea buscarle una compañera de juegos a Sakura. Rin pensó en Ilia, le gustaba bastante. La pareja perfecta para Sakura, formando un dúo de chicas mágicas como Prisma y Ya. De acuerdo. Rin hizo un gesto con la mano, trayendo a Irisbiel y a los ogros al campo delimitado. Allí había una villa, la misma que Rin había construido en la ciudad de Fuyuki. El campo delimitado, recién formado, era vasto y vacío, sin nada en su interior. Pero Rin podría añadirle cosas. Ah, claro. Rin miró a Justeace, comillas, está bien si tomo el castillo de Innsbern. Comillas, por supuesto. Justeace sonrió, estaba a punto de contártelo. Después de todo, fue su hogar durante varios siglos. Si es posible, lo mejor sería llevarlo consigo. Vayamos al castillo de Innsbern. Dicho esto, Rin condujo a todos directamente a través del espacio. En cuanto a los asuntos de la ciudad de Fuyuki, Rin ya había hecho todo lo posible por impedir el descenso de todo el mal del mundo. Es más, dejaría que Kiritsugu, que permanecía allí, se encargara del asunto. Y Kirei. Este individuo no fue asesinado por Kiritsugu, pero logró escapar de sus manos. Desafortunadamente, Kirei no tuvo suerte y finalmente murió bajo la espada del ogro del escuadrón de las sombras que los había estado vigilando, lo que podría considerarse una venganza por la muerte del padre de Sakura. Pensando esto, Rin salió de la grieta espacial. Ante él se alzaba el antiguo castillo de Innsbern, en medio del hielo y la nieve. La barrera utilizada para lidiar con los magos humanos no significaba nada para Rin y su grupo. Además, estaba Justeace, el informante que marcaba la pauta. Todo el proceso de adquisición del castillo de Innsbern se desarrolló sin contratiempos. En cuanto al actual jefe de los Innsbern y la guardia. Estos últimos eran en su mayoría humanos artificiales sin voluntad propia, y los pocos que quedaban estaban controlados por los ogros de Rin. Y el llamado actual jefe, Acht. Simplemente no existía. Sí, no existía. Acht, nombre real Hupstacheit von Innsbern. Un anciano de pelo blanco que se parecía a Gandalf. Pero en realidad, no era más que una inteligencia artificial creada por los discípulos del tercer mago, utilizada para controlar el núcleo del castillo. Nombre completo, Golem Hupstacheit. Acht era simplemente el terminal humanoide de octava generación. El camino equivocado termina aquí. La aparición de Justeace sorprendió enormemente a Acht. Pero no mostró mucho entusiasmo. Al fin y al cabo, él no era más que una marioneta, todas las emociones humanas no eran más que simulaciones de programas. Comillas quebrar. Rin chasqueó los dedos y toda la magia que había en el castillo de Innsbern se desvaneció. Junto con ella murió la cascada vacía llamada Acht. Y al ver caer al anciano, Justeace no mostró piedad alguna. Lo único que sentía era asco e insensibilidad. Demasiado largo. En aquel castillo con aspecto de tumba, había permanecido atada como una marioneta durante demasiado tiempo. Solo hoy sopló finalmente el viento de la libertad en su mundo. Por favor, espere un momento. Permítame primero purificar este lugar para usted. Justeace hizo una reverencia respetuosa a Rin, quien asintió y dijo, gracias por las molestias. Comillas, ¿quiere que le consiga una empleada doméstica para que le haga un recorrido? No hay necesidad. De acuerdo, entonces, Justeace hizo una elegante reverencia a Rin y luego se marchó lentamente. Sin embargo, al ver la figura de Justeace alejándose, Rin sintió inexplicablemente una oleada de intención asesina. Si no hubiera ocurrido nada inesperado, Innsbern estaría hoy cubierto de sangre. ¡Qué aterrador! Con tal emoción, Rin liberó a Irisbiel y a Artoria, que la acompañaba, de su campo delimitado. Comillas Rin. Comillas, ¿dónde está esto? El castillo de Innsbern. En cuanto las dos mujeres salieron, reconocieron rápidamente el lugar. Contraté a Justeace para recuperar sus bienes. Rin les contó a las dos mujeres lo que había sucedido allí, así como la verdad sobre Achtilos e Innsbern. Comillas, ¿cómo es posible esto? Ni siquiera Irisbiel esperaba que las cosas fueran así. Todo, absolutamente todo, era falso.
Todos eran simplemente sujetos de experimentación para un plan determinado. Irisbiel. Artoria no sabía cómo consolarla, así que solo pudo cambiar de tema. Al menos todavía tienes a Ilia, ¿no? Comillas, ese canalla de Kiritsugu. Artoria le tomó la mano, queriendo brindarle una sensación de seguridad con ese gesto. Yo también te protegeré, Irisbiel. Gracias, Saber. Irisbiel se sintió muy conmovida, sabía que no podía seguir deprimida. Tienes razón, todavía tengo que cuidar de Ilia. Continuará. Capítulo 139, El Rey del Fin. Una mujer puede ser frágil, pero como madre, es fuerte. Irisbiel había sufrido sucesivamente traiciones por parte de su familia y de su marido. Ahora, solo Ilia podía iluminar su mundo y calentar su corazón. Saber, hay algo que quiero pedirte. Respecto a Kiritsugu, espero que puedas guardar el secreto. Bueno. ¿Qué más podía decir Artoria? Por supuesto, estaría de acuerdo con Irisbiel. La virtud de un caballero es la honestidad. Pero Irisbiel solo podía permanecer en silencio. Al observar su interacción, Rin tuvo una extraña sensación de déjà vu, comillas entonces, Irisbiel es la madre, Artoria es el padre, Ilia es la hija. Aunque parecía un poco fuera de lugar. Por alguna razón, a Rin le pareció un escenario bastante interesante. Rin, ¿podemos ir a buscar a Ilia primero? ¿O sí? Rin sonrió, no hace falta que me hagan caso, simplemente miraré a mi alrededor con naturalidad. Tras este periodo de interacción y el relevo de Artoria, Irisbiel llegó a comprender el carácter de Rin. Era una persona extraordinariamente amable y benevolente. Siempre y cuando no lo ofendieras, sería bastante fácil hablar con Rin. Comillas por aquí, Saber. Comillas Ilia. Así pues, Irisbiel encontró a Ilia en el castillo muy rápidamente. La niña estaba durmiendo en la cama. Ilia despertó repentinamente, abrió los ojos y vio a su madre. Comillas mami. Ilia se arrojó con alegría a los brazos de Irisbiel. Una grande, una pequeña, dos niñas de cabello blanco y ojos rojos. Rin no dijo nada, sino que observó en silencio aquella conmovedora escena. Sin embargo, Rin se marchó poco después. Rin no tenía intención de interrumpir el reencuentro de madre e hija. Si no se equivocaba, Irisbiel sin duda culparía a Kiritsugu, provocando que su hija odiara a su irresponsable padre. Rin no tenía ninguna obligación de interferir en esto. Encontró un sitio donde sentarse y esperó en silencio el regreso de Justeace. Comillas, ¿has terminado de contar? Poco después, Justeace regresó. Junto a ella regresó un grupo de doncellas de cabello blanco y ojos rojos, de belleza élfica. Llevaban largos vestidos blancos, algunas vestidas como criadas o sirvientas. Eran los humanos artificiales responsables del mantenimiento de Infbern. Sí. Poco después, Justeace dijo, excluyendo a los títeres que carecen por completo de razón, todavía hay más de 30 niños en el castillo. Rin no tenía prejuicios contra los humanos artificiales. En opinión de Rin, mientras un individuo posea un alma, debe ser tratado como un ser vivo. Y las almas que se hunden en toda la maldad del mundo. Justeace dijo, excluyendo a algunos que han perdido completamente la razón y solo pueden ser puestos en reencarnados. Quiero que las personas que quedan, unas 400 o más, empiecen de cero como nuevos miembros de la familia Infbern. Por supuesto, nuevos individuos en este contexto no se refería en absoluto a la reproducción y el crecimiento humanos normales. En cambio, al igual que las sirvientas, obtendrían directamente formas adultas mediante tecnología humana artificial. Son todos niños excelentes y pueden brindarle un servicio excelente. Al escuchar las palabras ligeramente ambiguas de Justeace, la boca de Rin se contrajo levemente. Por suerte, sabía que Justeace no lo decía con esa intención. Justeace quería que Rin se convirtiera en el nuevo líder de Infbern. Está bien, lo que te haga feliz. Rin no rechazó la amabilidad de Justeace, vio a la gente fuera del castillo y luego desplegó su campo delimitado. Al instante siguiente, todo el castillo, junto con el bosque circundante y el suelo nevado, desapareció, absorbido por el mundo de Rin. Violeta. Por favor, ordene. Comillas de volver. Tras resolver todo, Rin dio la orden de regresar. Así pues, partiendo de los lobos Starfang y los ogros, pasando por el castillo y los materiales dentro del campo delimitado, así como Artoria, Justeace y otros. Finalmente, incluso el propio Rin se disipó en partículas dentro de un rayo de luz. Hasta este punto, el plan de Rin de descender al mundo Tipe, Mun y participar en la Cuarta Guerra del Santo Grial había sido un éxito total.
La puerta del vacío ha entrado en tiempo de reutilización, la duración del tiempo de reutilización es de 7 días. Comenzando a contabilizar las reglas obtenidas de esta trascendencia. Contando. Recuento completado. Se ha adquirido nueva información sobre espíritu heroico, ahora integrada con los conceptos del mundo cardinal de hada, monstruo y ángel. Creación paralela exitosa, se adquirió una nueva raza, el Espíritu Santo. Habilidad única adquirida, Balaya. Se ha adquirido nueva información sobre campo delimitado, que ya está integrada en las habilidades relacionadas con Puerta del Vacío. Integración exitosa, la habilidad única Puerta del Vacío evolucionó a Arca del Vacío. Se adquirió nueva información noble Pantasm, y al recuperarla, se descubrió conocimiento del mundo cardinal relacionado con herramientas mágicas, equipos mágicos y artefactos divinos. Iniciando la integración. Integración completada, se ha adquirido la habilidad única bóveda del tesoro original. Porque la forma de esta trascendencia era diferente a cualquier otra anterior. A Rin solo le bastó con abrir los ojos para recibir el regalo de la voz del mundo. Espíritu heroico, campo delimitado, fantasma noble. Comillas ¿consideraron estos 3 datos como información nueva la voz del mundo? La denominada nueva información puede entenderse como un poder de decisión completamente nuevo. Se ha descubierto un concepto especial, comenzando el análisis. Tras el análisis, adquirió la habilidad especial todo el mal del mundo, comenzando la transformación. Transformación exitosa, se adquirió la habilidad definitiva incompleta Rey del Fin. Comillas o. Si las 3 habilidades únicas obtenidas anteriormente aún pudieran considerarse sorpresas. Entonces, cuando apareció el Rey del Fin, Rin se quedó realmente impactado. Hay que tener en cuenta que se trataba de la máxima autoridad. Aunque aún estaba incompleta, seguía siendo una habilidad definitiva. ¿Qué es una habilidad definitiva? En pocas palabras, la diferencia entre una semilla de señor demonio y un verdadero señor demonio radica en el cambio cualitativo y cuantitativo de magículas. Entonces, la diferencia entre los verdaderos señores demonio radica en sus habilidades definitivas. Se puede decir que las habilidades definitivas son el punto de referencia para medir la fuerza de los verdaderos señores demonio. Un señor demonio verdadero con una habilidad definitiva y un señor demonio verdadero sin una habilidad definitiva son 2 especies completamente diferentes. Y ahora. Comillas ¿ya soy capaz de rivalizar con un verdadero señor demonio? A Rin le vino ese pensamiento de repente, pero por suerte, lo reprimió rápidamente. Es simplemente una habilidad definitiva incompleta. Comillas ¿acaso Rimuru no despertó varias habilidades definitivas más tarde y aún así las desarrolló discretamente? También existen diferencias entre las habilidades definitivas. Como el Señor de la Ira de Milim. Aunque existe el riesgo de perder el control, puede aumentar su fuerza infinitamente hasta aniquilar al mundo entero. Eso es verdaderamente aterrador. Continuará. Capítulo 140, los atributos de Artoria. Olvídalo, veamos otra cosa. Rin se tranquilizó y luego miró con optimismo los beneficios que obtendría de sus subordinados. Para facilitar el recuento, Rin no liberó inmediatamente a todos del campo delimitado, sino que primero convocó a saber. Así, cuando Artoria entró en contacto con las reglas del mundo cardinal, una gran cantidad de información resonó en los oídos de Rin y de la chica. Ahora comienza la transformación subordinada. Transformación completada. Nombre individual Artoria Pendragon, raza adquirida Espíritu Santo raza dragón demoníaco. Se ha descubierto una nueva habilidad única, héroe de la espada. Se ha descubierto una nueva habilidad única, caballeros de la mesa redonda. Se ha descubierto una nueva habilidad única, independencia aislada. Artoria realmente no decepcionó a Rin. 3 notificaciones consecutivas de habilidad única le hicieron saber a Rin que su aptitud era incluso superior a la de la Emperatriz de las Nieves. Luego, mirando el panel de atributos de saber. Artoria Pendragon. Raza, Espíritu Santo raza del dragón demoníaco. Magícules, 108.000, rango A especial. Habilidades generales, maestría con la espada, maestría con armas, magia Pokémon de todos los sistemas, magia de la era de los dioses, etc. Habilidades intrínsecas, dominio de todas las espadas, dominio de todos los combates cuerpo a cuerpo, resistencia mágica, equitación universal, etc. Habilidades adicionales, aceleración del pensamiento, percepción universal, movimiento espacial, barrera multicapa, etc. Habilidades únicas, héroe de la espada, posee el huevo del héroe,
A la espera de despertar, caballeros de la mesa redonda, puede invocar a todas las contrapartes del espíritu heroico para formar una orden de caballeros, independencia aislada, bendición de Avalón, obtiene el mayor grado de inmunidad y resistencia, puede ignorar todos los juicios de muerte que no sean de habilidad definitiva. Habilidad exclusiva, espada sagrada estelar 13 restricciones, al liberar las restricciones, obtiene poder suficiente para salvar el mundo. Habilidades especiales, solidificación de magícules, hechizos de mando, espada de las reglas y escudo de las reglas, puede ignorar principios y lograr objetivos por la fuerza. Resistencias, anulación de ataques físicos, anulación de anomalías de estado, anulación de ataques mentales, anulación de influencias naturales, resistencia a ataques sagrados, demoníacos. Lujoso, inimaginablemente lujoso. Ese fue el único pensamiento de Rin después de leer la lista de atributos de Artoria. 3 habilidades únicas, una habilidad exclusiva, más una habilidad especial adicional, hechizos de comando. Comenzando con los hechizos de comando más sencillos. El efecto de los hechizos de comando consiste en consumir un hechizo de comando, utilizando magículas, para lograr cosas que Artoria originalmente no podía hacer. Hay muchas cosas que no se pueden hacer aquí. Por ejemplo, si Artoria tiene hambre y quiere comer. Entonces, si no posee la capacidad de crear cosas de la nada, consumiendo un hechizo de comando, puede obtener directamente la comida que desea. El límite máximo de almacenamiento para los hechizos de comando es 3. Cada día, el número de hechizos de comando se recuperará en 1. Aunque 3 es el límite. Cuanto más tiempo se almacenen los hechizos de comando, más magícules contendrán. En otras palabras, acumular 3 hechizos de comando en 30 días y acumular 3 hechizos de comando en 3 días son conceptos completamente diferentes. Esto parece ser otra habilidad especial similar al anillo de Dios. Si alguien consumiera un conjuro de mando acumulado con 100 días de magículas y deseara comida deliciosa, la comida invocada probablemente se amontonaría formando una montaña. Rin podía imaginarse perfectamente que la existencia de 3 sellos de comando era como concederle 3 deseos a Artoria. Siempre y cuando tuviera suficientes magícules almacenados, incluso podría usar un solo hechizo de comando para obtener docenas, o incluso cientos, de veces más poder. Comillas simplemente aterrador. Afortunadamente, Rin también obtuvo esta habilidad especial. Swordero le dio a saber la identidad de un héroe, lo cual es bastante sorprendente. Hay que tener en cuenta que, en el mundo cardinal, los señores demonio y los héroes son considerados enemigos jurados. Y así como existe el concepto de señores demonio despiertos, también existe el concepto de héroes despiertos. El saber actual solo ha obtenido el huevo del héroe y aún no lo ha hecho florecer. Solo cuando complete su despertar podrá convertirse en una verdadera heroína capaz de rivalizar con un verdadero señor demonio. Sin embargo, ¿es razonable que el rey Arturo se convierta en un héroe? No. En los videojuegos y el anime japoneses, la historia del rey Arturo y la espada en la piedra casi podría considerarse el origen del término héroe. Pensando de esta manera, Rin ya no se sorprendía. Más bien, si ni siquiera Artoria pudiera convertirse en una heroína, entonces no habría necesidad de que existieran los llamados héroes. Comillas, ¿qué significa esto de los caballeros de la mesa redonda? Después de que Artoria siguiera a Rin al mundo cardenal, naturalmente obtuvo permiso para entrar y salir del campo delimitado. En ese momento, estaba conmocionada por su propia transformación. Poder inmenso, magículas que surgen sin precedentes. Su estado nunca había sido tan bueno. ¿Comillas a? Al ser interrogada por Rin, Artoria se sobresaltó, luego reaccionó y dijo, esta es una habilidad muy extraña. Comillas extraño. Oh. Artoria se sintió ligeramente avergonzada, pero aún así habló con sinceridad, es que puedo invocar a mis contrapartes de ese mundo y que luchen a mi lado. Comillas, eso es posible. Los ojos de Rin se abrieron de par en par por la sorpresa. Él sabía a qué se refería Artoria. Las supuestas contrapartes no eran otras que Saber Alter, Saber Lily, Lancer Artoria y Lancer Artoria Alter. Si se ampliara aún más, quizás incluso se podrían incluir espíritus heroicos con rostros de sable. En ese caso, la habilidad única de Artoria era bastante anormal. Comillas, ¿qué relación tienen ellos contigo? Bien. Artoria no esperaba tener tantas contrapartes paralelas, la mayoría de ellas son manifestaciones de mi personalidad. En resumen, Black Saber, Lancer Artoria y Lily son todas la propia Artoria, controladas por una única conciencia.
Sin embargo, debido a las personalidades prominentes, exhiben estilos de comportamiento diferentes a los de su verdadera personalidad. Puedo entenderlo. Rin creía que esta habilidad única probablemente se creó separando las 7 almas de Artoria, dando así origen a poderosos espíritus heroicos. Entonces, ¿qué tan fuertes son? Básicamente, son comparables a mí. Cuando Artoria dijo comparable a mí, no se refería a sí misma durante su época como espíritu heroico, sino a suyo actual después de llegar al mundo cardinal y recibir mejoras. Dadas sus magículas actuales, es de rango A especial. Una vez que despliega a los caballeros de la mesa redonda, puede invocar hasta 12 espíritus heroicos especiales de rango A para que luchen a su lado. Aquí, las magículas no se generan de la nada, sino que Artoria las acumula diariamente. Esto significa que si estos espíritus heroicos mueren, Artoria necesita dedicar tiempo a revivirlos. Continuará. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.